el profeta Jonás. Muchos lo conocen por la canción, por el corito que cantaban en la escuela dominical, en Hora Feliz, lo que sea. Pero vamos a hablar hoy, y escuchen y presten atención, vamos a hablar de lo imparable que es los propósitos de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios decide, lo imparable que es. Muchas veces nosotros decidimos cosas y fallamos. Decidimos, voy a arrancar la dieta y llegamos al martes. Decidimos, voy a arrancar el gym y ya al segundo día que nos duelen los brazos ya no vamos más. Pero chicos, los propósitos de Dios, lo que Dios decidió es imparable y nada, ni mucho menos nosotros, podemos frenarlo. Vamos a abrir en el libro de Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? Jonás era un hombre que Dios decidió usarlo como profeta. ¿Qué era un profeta? Era una persona que Dios le comunicaba algo que tenía que decirle a otros. Fin. Dios le transmitía un mensaje y esa persona decía y hacía lo que Dios le decía. Nada más. Era eso un profeta. Y Jonás fue elegido por Dios para este propósito. Entonces, antes de ver, vamos a leer los primeros versículos. Son 3 versículos. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pasaron un montón de cosas en estos 3 versículos. Vamos a aplicarlo de a poquito. ¿Jonás era qué? ¿Un qué? Un profeta, muy bien. Y Dios le había dicho, le había comunicado que tenía que hacer algo. ¿No? ¿Y qué hizo Jonás? No lo hizo. Como dice el corito, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Estoy spoileando, pero bueno. ¿Qué pasó? Dios le dice, andá a aquella ciudad y tenés que hacer lo que yo te digo. Y Jonás hizo, para allá voy. Ahora, ¿por qué? Es muy importante entender por qué le dijeron, andate para el río, y se fue para el 6 de agosto. Completamente opuesto. ¿Por qué hizo eso? Y tenemos que entender primero a qué pueblo pertenecía Jonás. ¿Alguno sabe? ¿Al pueblo de qué? ¿De quién? El sábado pasado hablábamos de José y cómo Dios usó a José para hacer su obra. Y desde José, más bien de uno de sus hermanos de Judá, vino el Señor Jesús. Entonces, y vino todo el pueblo. ¿De quién era el pueblo que vino esa es la capital? Israel, muy bien. Jonás era del pueblo de Israel. Y lo mandaron a predicar, ¿a dónde? Lo dice el versículo 2. Nínive. ¿Saben lo que era Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. Y el imperio asirio estaba en guerra con Israel. Entonces, ¿van entendiendo un poco ahora por qué Jonás huyó? Porque Jonás no quería que la gente de Nínive se salve. Y tiene lógica. Y yo hubiese hecho lo mismo probablemente. Yo la otra vez estábamos hablando con Meli de Jonás. Y yo le dije, y lo digo sin ningún miedo, yo probablemente en el lugar de Jonás, al igual que en Jonás, me hubiese intentado matar. ¿Sí? Porque Jonás era un judío, era israelita. Y los judíos, chicos, no son como nosotros, son muy nacionalistas, muy nacionalistas. El judío protege su país como más que a su madre. Y enviar un judío a ayudar a un ejército que está en guerra era una locura para un judío. Por eso Jonás más adelante intentó matarse. Y yo lo comprendo. Humanamente yo no entiendo por qué lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Jonás dijo, no, Dios, yo no voy a buscar a esas personas, a salvar a esas personas, que con tanto esfuerzo nosotros los echamos de donde estábamos, porque estaban en guerra. Y Jonás, en el tiempo que vivió Jonás, Israel casi recupera el máximo territorio que esta gente le había sacado.
Los habían logrado expulsar y los asirios se estaban rearmando. Estaban debilitados, pero se estaban rearmando. Y Dios le dijo, ¿sabés qué? Hay mucha gente, anda a predicarles. Anda a predicarles para que no sean destruidos. Y Jonás que dijo, no, que sean destruidos. Que sean destruidos. Porque son nuestros enemigos. Pero chicos, de nuevo, los planes de Dios son imparables. No hay nada que pueda frenar un plan de Dios. Nada. Seguimos leyendo. ¿Qué pasó? Jonás se subió a un barco que iba para la otra punta, para el otro lado. ¿Y qué pasó? Versículo 4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de ¿qué? De romperse. Imagínate el miedo. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios, estaba ahí. Uno decía, no sé, salvame Baal, salvame Acera, salvame Messi, qué sé yo qué decían. Un miedo tendrían que se ahogaban, no hay nada peor que morirse ahogado, nada peor. Y dice que arrojaron al mar la carga. ¿Por qué arrojaron al mar la carga del barco? Para bajar el peso, claro, para aligerarlo, para no hundirse. Y dice, para aligerarlo, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía plácidamente. Jonás dormía, chicos, ¿saben por qué? Porque en su corazón estaba contento de que esas personas, que sus enemigos, iban a ser destruidos. Porque Jonás estaba contento, tranquilo, con paz, que él había cumplido su trabajo como un judío, yendo en contra de lo que Dios decía. Jonás no estuvo de acuerdo con los planes de Dios porque consideraba que los planes de Dios estaban equivocados. Consideraba que él sabía mejor lo que le convenía a su pueblo antes que Dios. Y por eso Jonás dormía. Versículo 6, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Básicamente le hicieron un interrogatorio, Jonás. Decime quién sos, qué haces, a qué te dedicás, de qué pueblo venís y por qué nos está pasando esto a nosotros por tu culpa. Porque claramente era la culpa de Jonás esto. Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Jonás, chicos, no era un tonto, ¿eh? Jonás no es que ignoraba quién era Dios. Jonás tenía clarísimo quién era Dios. Y eso lo vamos a ver después. Jonás sabía que si Dios los enviaba a predicarles, era muy probable que los ninivitas se salvaran. Y Jonás no quería que se salven. Jonás quería que se mueran, porque eran enemigos. Jonás quería que sean destruidos. Entonces, él les dice, yo sirvo a Dios que hizo los cielos y la tierra. Los hombres, versículo 10, se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y vamos a ver ahora, tomo algo, ¿qué pasó? No puedo tomar sin mojarme. Es un mal de familia, chicos. Es un mal de familia. ¿Qué pasó? Todavía no lo tiraron. Dice versículo 12, y él les dijo, tómenme y tírenme al mar. Y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Chicos, esto es interesantísimo. Porque, ¿qué tenía que hacer Jonás? ¿Ir a dónde? A Nínive. El plan de Dios era ir a Nínive. Y fíjense que Jonás estuvo dispuesto a dar su vida para que Nínive no se salve. Porque ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para que el mar se calme? Y Jonás, ¿qué tendría que haber dicho? Mirá, ¿sabés qué? Yo tendría que ir a Nínive. Llévenme de vuelta al puerto y ahí va a estar tranquilo. Porque si nosotros nos damos vuelta y vamos para el puerto, yo voy a estar cumpliendo el plan de Dios y se va a calmar. Pero Jonás, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Tírenme al mar y el mar se va a calmar.
Jonás quiso suicidarse para que no se salven. Es interesantísimo esto. Y Jonás pensó que muriendo él no se iba a cumplir el plan de Dios. Jonás pensó que si él moría, no iba a haber quien les predique, no iba a haber quien los salve y su pueblo iba a ser libre del azote de estos enemigos. Versículo 14, fíjense, el 13. Los hombres se pusieron a remar, y dice la Biblia, con afán, es decir, con muchas fuerzas, para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Básicamente le dijeron, ellos oraron a Dios, entendieron de que Dios era el que estaba mandando la tormenta y dijeron: Señor, por favor, somos inocentes, no permitas que por el error de estos paguemos nosotros, porque vos estás haciendo como querés. Y por eso lo tiraron. Versículo 15, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Chicos, el mar se tranquilizó en un instante. El mar se calmó. Versículo 16, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron voto. O sea, cuando ellos vieron cómo Dios calmó, tuvieron miedo, tuvieron terror de ese Dios al que estaban ofendiendo. Tuvieron terror. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una promesa a Dios. Eso es un voto. Hicieron una promesa ante Dios. ¿Y qué pasó con Jonás? Dios tenía un propósito. Y hoy cuando arranqué dije que los propósitos de Dios son... ¿Cómo? ¿Cómo? Imparables. Nada puede frenar el plan de Dios. Versículo 17. Fíjense cómo Dios resuelve. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre, en la panza del pez, 3 días y 3 noches. Chicos, Jonás se hundió. Y Dios, cuyos propósitos son imparables, envió un gran pez que se lo tragó. Y Jonás permaneció, no me preguntes cómo, 3 días y 3 noches en el estómago de ese pez. ¿Y sabés lo que hizo? En la oscuridad, vos imaginate estar en la oscuridad absoluta, con olor a pescado, revolviéndote para todos lados, empapado, teniendo que flotar para no morirte. Una locura, una situación angustiante, pero ni imagino si sos claustrofóbico, ¿no? A alguno le da miedo al ascensor, imagínate la panza de un bicho. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jonás? Jonás oró al Señor. Jonás en ese momento se dio cuenta que él no tenía ni voz ni decisión en los planes de Dios. Que él era simplemente un instrumento que Dios quería usar. Y como tal, no se puede parar. No hace falta que pasemos a que lo ponga, pero Jonás dice, orando, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Jonás dice, la salvación es del Señor. La salvación no es mía, dice Jonás. La salvación no es mía. La salvación es del Señor y el Señor va a actuar como Él quiera. El Señor va a mandarme a donde Él quiera y yo les voy a hablar a los que Él quiera. La salvación, chicos, no se olviden, es del Señor. Dale la flecha para allá si queréis y pasamos al 3. Con la flecha esa no... Ahí está, joya. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido, escuchad esto, de 3 días. Estamos hablando de más o menos 1000 años antes de Cristo esto. Sí, casi 1000 años. Y era una ciudad de hace más de 3000 años, de 3 días de recorrido. Vos vas a estarte caminando, llegás de punta a punta y de vuelta en un día. Pero acá era tan grande que tenías que estar 3 días. Imagínate la cantidad de gente que había ahí. Y dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, es decir, les predicaba a la gente, les hablaba el mensaje de Dios diciendo, dentro de 40 días
Nínive será arrasada. Fin. Ese era el mensaje de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Eso es lo que Dios le había dicho. ¿Y saben por qué Nínive va a ser arrasada? Porque eso lo dice en el versículo 2. Dice que la maldad de Nínive ha subido hacia mí, dijo Dios. Básicamente, su comportamiento, su estilo de vida malo, colmó la paciencia de Dios. Y Dios dice, a menos que cambien, iban a ser destruidos. Y ese es el mensaje que Jonás le transmitió. En 40 días, Nínive será arrasada. No es que una plaga, no es que iban a morir algunos, iba a ser arrasada, destruida por completo, chicos. No iba a quedar un edificio en pie. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, como cenizas, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué se pusieron como ceniza en la cabeza? ¿A qué le suena una persona que se pone ceniza en la cabeza? Aparte de loco para nosotros, ¿no? ¿Le suena algo? ¿A nada? Es como que en nuestra época eso no se hace, pero en esta época se hacía. ¿Saben cuándo se ponía ceniza la gente en la cabeza? En un velatorio. Cuando estaban de luto, cuando estaban con un dolor supremo. Entonces dice que todas las personas que escucharon el mensaje de Jonás, es decir, que iban a ser destruidos, se tuvieron una actitud de arrepentimiento y para evidenciarlo dice que se cubrieron con una ceniza en la cabeza y estaban en señal de luto. Y vamos a ir más rápido, no lo vamos a leer, pero dice que el rey decretó 3 días de duelo y dice que nadie podía comer ni beber. Y dice, el único que vamos a leer es el versículo 9 del capítulo 3. Esto lo dice el rey de Nínive, chicos, el rey asirio. Dice, ¿quién sabe? Quizá Dios, escuchen esto, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. O sea, ellos no sabían si se iban a salvar o no. Ellos solamente habían escuchado el mensaje que iban a ser destruidos. Y el rey dice, evidentemente no conocían, no sabían ni quién era, pero dice, evidentemente hemos ofendido a un Dios. Hemos ofendido a este Dios poderoso. Y dice, vamos a dejar de hacer lo que estábamos haciendo, vamos a arrepentirnos, vamos a hacer un duelo. Y dice, quizá en una de esas seamos perdonados. Eso es lo que pasó. Versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Una aclaración, chicos. Cuando dice acá Dios se arrepintió, no es que Dios pensaba una cosa y dijo, no, ¿sabes qué? La pifié. Yo me arrepiento de las cosas que hago malas. O yo me arrepiento si estoy jugando la pelota y le apunto para allá, sale para allá. Por eso porque soy malo. Pero me arrepiento de haber querido pegar al arco en vez de dar un pase. Pero me arrepiento de un error mío. Dios no tiene errores, chicos. Cuando dice la palabra que Dios se arrepintió, esto es una forma que tiene Dios de expresarse para que nosotros lo entendamos. Se expresa de una forma humana para que nosotros podamos entender un cambio en lo que Dios decretó. Un cambio en el accionar. Iban a ser destruidos, se convirtieron, dejaron de ser destruidos. ¿Se entiende, no? Como se arrepintieron, la condenación no cayó sobre ellos. Ese es el cambio, por eso dice Dios se arrepintió. No es un error de Dios esto, involucra un cambio en cómo estaba actuando. De la misma forma de que nosotros íbamos a ser condenados por nuestros pecados, aceptamos al Señor y hubo un cambio en nuestra vida. Es lo mismo. Entonces dice, y no lo hizo. ¿Los destruyó? No. ¿Por qué? Muy bien, pero ¿cuál es la palabra correcta? ¿Qué hicieron? Se arrepintieron. Perfecto. Se arrepintieron de su mal accionar. Ahora, acá llegamos al propósito imparable de Dios, ¿no? Porque Jonás no quería que pase ¿qué? ¿Qué no quería que pase? No quería que se salve, no quería que pase esto que pasó, chicos. Y Dios
había declarado en su propósito imparable que ellos iban a escuchar su mensaje. Dios lo había decretado y nada iba a frenarlo. Y Jonás no quería que ellos escuchen porque quizás se podían salvar. Vamos a ver qué pasa. Capítulo 4. Dice, pero esto, el hecho de que se salven, desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Claro, Jonás se enojó, chicos, porque Jonás no quería que pase esto. Jonás estuvo dispuesto a morir para que no se salven. Y dice que cuando lo desagradó en tal manera, cuando la Biblia habla así, involucra un odio, una bronca tan grande que tenía dentro que no se puede expresar. Eso es lo que sentía Jonás. Y sí, se enojó. Y oró al Señor y le dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, en Israel? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás le está diciendo, ¿viste, Señor? ¿Viste que tenías razón? ¿Viste que estás equivocado? Porque ahora estos tipos se salvaron, estos tipos que nos estaban atacando, que estaban debilitados, se salvaron y nos van a atacar en el futuro. ¿Y saben qué, chicos? Yo les spoileo algo. Esta gente conquistó el pueblo de Israel. Esta gente tomó cautivo al pueblo de Israel por su mal accionar. Jonás, si vamos a ponernos desde un punto de vista militar, estratégico, tomó la decisión correcta. ¿Por qué? Porque tendrían que haber sido destruidos, porque esta gente, 40 años después, terminó conquistando el pueblo de Israel. Los terminó llevando cautivos al reino del norte. Ahora, los propósitos de Dios no son para que nosotros los juzguemos, y no son para que nosotros lo entendamos, porque el chico Jonás no veía más adelante que su propia vida. Jonás no veía el plan que tenía Dios para esto. Porque ellos iban a ser llevados cautivos, pero Dios ya había decretado el tiempo en el cual iban a volver. Y ya había decretado que de un remanente fiel iba a volver el pueblo de Israel. Ya estaba todo dicho, todo digitado por Dios. Los planes de Dios son imparables y no hay nada que podamos hacer para cambiarlos. Nada. Entonces, ¿saben cómo termina el libro de Jonás? Termina abierto. Dice que Jonás se va como ofendido, va caminando, dice que le agarra calor y se acuesta abajo de una planta. Y dice que Dios hace crecer la planta, una planta chiquita, la hace crecer. En un día, la hace crecer, da un fruto y Jonás se prepara con el fruto y come. Y el otro día se seca la planta. Jonás estaba muerto de hambre, hace el fruto, come Jonás, revive, como que se pone un poco contento y el otro día Dios la seca la planta. Y Jonás se vuelve a enojar. Y dice, ojalá me muera. Estaba re enojado. Entonces Dios le dice, Jonás, ¿vos te podés acaso enojar por una planta que no plantaste? Que no regaste y que en un día, porque yo quise, creció, dio fruto y se murió. ¿Jonás tenía derecho a enojarse por esa planta? No. ¿De quién era la planta? De Dios. ¿Y quién la hizo crecer? Dios. ¿Quién hizo que dé fruto? ¿Y quién la secó? Dios. ¿En cuánto tiempo? En un día. ¿Y saben lo que le está diciendo Dios acá? La vida de la gente de Nínive, para mí, es como un día. Porque chicos, para Dios no hay días. Dios es eterno. Dios es desde antes de la creación del mundo. No tiene principio ni tiene final. Para Dios la vida de estas 120.000 personas es un día. Dios lo que le está diciendo es, vos creaste a la gente de Nínive. Vos sabés todas sus preocupaciones. Vos sabés lo que les pasa a ellos. Vos sabés lo que va a pasar con ellos y el tiempo que van a morir. No, entonces ¿por qué te enojas? Hacé lo que yo te digo y punto. Mis propósitos son imparables. Y dice que Dios le dice, vos te apiadaste de la planta, como que te dio pena la planta, y no te vas a apiadar de esas personas que son más de 120.000, que no saben distinguir la derecha de la izquierda, en el sentido de que no conocen a Dios. Y termina así el libro de Jonás, abierto. No se sabe qué hizo Jonás después. No, la verdad no se sabe. Pero esto nos deja a nosotros una pregunta. Y le voy a hablar a los dos grupos, porque tenemos chicos nuevos que a lo mejor no escucharon de Dios. Y tenemos chicos que hace rato vienen. Entonces les quiero hablar primero a los chicos que son nuevitos, que a lo mejor es el primer año que viene Alternativa.
Escuchaste hoy que Dios hizo un plan perfecto. Dios decretó que la gente de Nínive tenía que escuchar la palabra que Él quería. De la misma forma que Dios decretó que hoy vos tenías que escuchar su mensaje. Porque Dios quiere que vos sepas que sos un pecador, que haces las cosas mal y que te vas al infierno. A menos que, como la gente de Nínive, te arrepientas. Y Dios decretó que hoy escuches esta oportunidad, que hoy esté hablando a tu corazón, no yo, sino Dios. Porque Dios, para que vos puedas ser salvo, envió a Jesús, del cual estuvimos cantando hoy, a que muera en una cruz, a que dé su vida por vos y pague el precio del pecado que vos tendrías que haber pagado. Porque tu castigo era estar separado de Dios por toda la eternidad. Ese era el castigo que te merecías, y yo también. Sin embargo, Dios decretó un plan perfecto que involucraba a José, que involucraba a los hermanos, que involucraba a Jonás, y que llega a Jesús, y que ese plan se consuma en la muerte. Es un plan perfecto, y que Jesús muere por vos, para que vos puedas llegar a Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir el ejemplo de la gente de Nínive? ¿Te vas a arrepentir después de haber escuchado el mensaje de Dios o vas a seguir en la tuya? Porque el castigo de Dios para aquellos que no se arrepienten es mucho peor que el para la gente de Nínive. La gente de Nínive solamente iba a morir. El castigo para los que están lejos de Dios es una eternidad sin Él. Y no hay nada peor que eso. Entonces, si vos hoy querés aceptar, escuchar el mensaje de Dios, decile que sí. Arrepentite de tus pecados y reconoce a Jesús como tu Salvador. Pedile que entre a tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, después hablarnos a nosotros que te vamos a ayudar. Pero no te vayas hoy sin Cristo en tu corazón. Y ahora 2 minutos le hablo a los chicos que hace rato están viniendo. Los propósitos de Dios son imparables. Ahora, ¿sabías que Dios te quiere usar? ¿Sabías que Dios tiene un propósito para vos? Pero no te olvides que para Dios nosotros somos un instrumento. Y que yo, si estoy hoy acá, no es porque Dios me necesita a mí que le hable a ustedes. No me necesita a mí. Dios me está dando el privilegio a mí de venir a hablarle a ustedes. Dios tiene un propósito que se va a cumplir. Ustedes estén o no, ustedes lo sigan a Él o no. Si ustedes, chicos, ya habiendo entendido de Dios, queriendo servirle a Él, ustedes deciden ignorar el llamado de Dios, Dios va a seguir adelante con su obra y se va a cumplir. Vos te vas a perder el privilegio de participar de ella. La obra no se va a ver afectada, quédate tranquilo. Lo que Dios decretó se va a cumplir, a pesar de que vos estés a favor, en contra o indiferente. Pero vos te vas a perder el privilegio de servir al Dios Altísimo. Los propósitos de Dios son imparables, chicos. No hay nada que lo frene. Entonces te recomiendo escuchar su llamado y seguirlo a Él, porque es lo mejor que podés hacer. No hay nada mejor que estar sirviendo a Dios. No hay nada mejor que estar en su voluntad, chicos. Entonces, hoy, subámonos a ese propósito y permitamos que Dios nos use. Permitamos ser instrumentos útiles a lo que Él quiere. Que tengamos el privilegio de ser sus discípulos, chicos. Repito el llamado para aquellos que no saben cómo aceptar a Cristo. Por favor, después vienen a nosotros y le vamos a explicar cómo. ¿Oramos?